Un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes. Este es un domingo diferente, especial. Ustedes lo notan acá. Estamos, es distinto. No es lo mismo. Es horario distinto, lugar distinto, dinámica distinta, contexto distinto. Pues en realidad lo que vamos a predicar hoy día es cerca de un pasaje de Segunda de Crónicas. Es un pasaje muy conocido. De hecho, yo creo que salió en muchos de los motivos de oración en las redes sociales. Muchas iglesias tomaron este pasaje para poder animar a humillarse, a la oración, al arrepentimiento, buscar la sanidad de la tierra y del país. Pero en realidad para predicar de este pasaje hay que entender dónde se encuentra este pasaje. Segunda de Crónicas, usted me dirá, ¿cierto? Ahí se encuentra. Pero ¿dónde se encuentra en la Biblia? Antiguo Testamento me dirá también. Pero ¿dónde se encuentra en la historia de redención? Nos vamos a dar cuenta que gran parte del problema y de la discusión incluso entre la gente de iglesia es que saca un versículo por aquí y un versículo por acá, lo desconecta del Evangelio, lo desconecta de Cristo, de la historia de redención, y es para justificar sus propias ideas, intereses. No digo que con mala intención necesariamente, pero sí es mirar desde la cultura, agarrar un versículo y en realidad después titular el versículo y decir, mira, esto es lo que dice la Biblia. ¿Se han encontrado ustedes que hermanos nuestros, lo han visto quizás en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que publican una cosa y la otra como si fueran cosas contradictorias? La pregunta es cómo se organiza la Biblia. La pregunta es cuál es el plan de redención, cuál es el tema central de la Escritura. Y a veces desconectamos el versículo del mensaje del Evangelio. Desconectamos el versículo del personaje central de la historia de redención y de la Biblia, que es Cristo mismo. Voy a leer un poquito más allá del versículo 14 ahora. Sepan, es como esto, como si estuviéramos ampliando la mirada del versículo. Estamos mirando hacia arriba y vemos ahora el contexto inmediato. Vamos a leer del versículo 11 al 22. Si tiene su Biblia, sería bueno que la abriera. Si tiene su aplicación, también lo mismo. Y acompáñenme en la lectura de Segunda de Crónicas, versículo 7, capítulo 7, versículos 11 al 22. Voy a leer. Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mi rostro, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, si vosotros os volviereis, y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra, que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, ¿por cuánto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron? Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos.
Entonces vamos a tomar el pasaje de versículo 14, pero vamos ampliando la mirada con el contexto más inmediato de Segunda de Crónica, pero inevitablemente tengo que contarles la historia de redención. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo. Porque uno quizás no entiende qué está pasando acá. Vemos que el texto está ubicado en Segunda de Crónica, ¿cierto? Pero Segunda de Crónica, o segundo libro de Crónicas, en realidad eso es en nuestras Biblias. Pero en realidad uno ve en nuestra Biblia primer libro y segundo libro de Crónicas, ¿cierto? Pero en la Biblia judía, en el Antiguo Testamento, Crónicas es solamente un libro. Es solamente un libro. Y la pregunta es, ¿de qué habla el libro de Crónicas? Les decía entonces que en realidad no son dos libros, es un libro. Y Crónicas es un libro especial. Este libro fue escrito en el periodo post-exilio. ¿Qué significa eso? Dios levantó al pueblo de Israel, lo estableció como una nación. Vamos a contar después la historia en más profundidad. Y llegó el momento en que el pueblo, por idolatría y por desobediencia, fue dividido. El reino del norte fue exterminado y el reino del sur, Judá, fue exiliado. Entonces después vuelven del exilio a Jerusalén. Y quien escribe el libro de Crónicas empieza a hacer un resumen y síntesis de la historia del pueblo de Israel para que el pueblo pueda sacar provecho de eso, para que pueda ver de dónde viene, qué está pasando actualmente y cuál es su esperanza futura. Vamos ampliando el espectro. El versículo, vamos al texto más amplio, vamos a qué pasa con Crónicas, cuando fue escrito, y está en un contexto de la historia de redención, en que hay un continuo, en que Dios es fiel, da promesa, salva, rescata, y el ser humano ¿qué hace? Todo lo contrario. Se arranca, da excusas, es rebelde, idólatra, y no busca a Dios. Y Dios sigue siendo fiel y envía promesa. Desde Génesis, con el pecado, en el huerto, Dios envía promesa. Promesa tras promesa. A Adán y Eva le da una promesa. De tu simiente saldrá la salvación. Después llama a Noé. También hay promesa ahí de bendición a la humanidad, a su pueblo. En Abraham hay promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Jacob, en Isaac, José, saltamos después a Moisés y vemos que cada siglo, cada generación, Dios envía promesa. ¿Por qué envía promesa? Porque hay desesperanza. ¿Por qué envía promesa? Porque el pueblo se olvida de Dios. Y este pasaje de Segunda de Crónica es una señal de promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Promesa. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es contar un poco la historia del pueblo de Dios, que por un lado está la fidelidad de Dios y el pecado del pueblo. Punto número 1, entonces, la historia del pueblo de Dios. Segundo, la promesa del pueblo de Dios, que Dios ofrece siempre restauración y perdón por medio de fe y arrepentimiento. Y tercero, la esperanza del pueblo de Dios, que es el mejor y verdadero rey, la mejor y verdadera nación. Les voy a contar la historia. Me gustaría que estuvieran muy atentos, porque cada punto de la historia nos habla que necesitamos a un Salvador. Cuando ustedes leen Crónicas, van a encontrarse que al principio hay una serie de genealogías. Es muy desanimante muchas veces cuando uno dice, voy a hacer un estudio bíblico de Crónicas y voy a ver cómo la genealogía está expuesta ahí en Crónicas. Y uno dice, ¿qué voy a sacar de esto? Pareciera que fuera aburrido, pareciera que fuera inútil, pero tiene un tremendo sentido de conectar la historia, la genealogía, con la historia de redención. Pero de todas formas nos complica.
Entonces, ¿qué es lo que hace Crónicas? Es trazar una línea genealógica del pueblo de Dios y enfatiza en dos líneas genealógicas. Uno el linaje real y otro el linaje sacerdotal. Recuerden que el pueblo de Dios en un comienzo fue dirigido teocráticamente. Cuando el pueblo de Dios estaba, se fue a Egipto, creció, ¿cierto? Vemos que fue esclavizado por el faraón y Dios dirigió a la libertad al pueblo de Dios por medio de un libertador, no revolucionario, debo decirlo con todas las letras, porque se ha tomado a Moisés como un líder revolucionario, ¿no? Porque Moisés hizo todo en orden bajo la voluntad del Señor. De hecho, esperó que Dios obrara redención. El pueblo era poderoso, podría haber hecho una revuelta fácilmente. Faraón tenía miedo incluso del pueblo, que eran muchos. Pero no fue el medio en que Dios usó a Moisés para llevarlos a la verdadera libertad. De hecho, si recuerdan, Moisés en sus comienzos tenía aires de un luchador y aires de un libertador a la manera humana. Fue y mató a un egipcio y tuvo que arrancar y Dios lo trae de vuelta con un corazón cambiado y dice, ¿sabes qué? Va a ser a mi manera. Entonces, cuando vemos esta línea, vemos que Dios en un comienzo gobierna a Israel teocráticamente por medio de líderes que él mismo levantaba. Y aquí vemos el ejemplo de Moisés, ¿cierto? Quien fue usado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés fue un hombre muy usado por Dios. Fue usado para liberar al pueblo de la esclavitud, pero falló en su rebeldía frente a Dios. Tanto así que Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? 40 años de servicio, muchas gracias. Te voy a conceder mirar la tierra prometida, pero no vas a entrar por causa de tu rebeldía. ¿Pero cómo? Si Moisés era un corazón manso y humilde, pero no el verdadero, no como el verdadero humilde que fue Cristo. Entonces tenía una gran tarea. A pesar que Dios lo escogió para esta tarea, Moisés fue una sombra del mejor y verdadero libertador, Jesús, quien iba a libertar a su pueblo de la más cruda y profunda esclavitud. ¿Cuál es? La esclavitud del pecado y rebeldía frente a Dios. No nos olvidemos del principal problema del ser humano. El principal problema del ser humano no era la esclavitud en Egipto, sino una esclavitud del pecado. Ahora bien, Moisés se equivocó, sí, pero el pueblo tampoco fue mejor. ¿Se recuerdan todas las veces que Dios enfrentó al pueblo y le dijo, ¿qué están pensando? ¿Por qué se quieren devolver? Suena hasta chistoso incluso. Fueron liberados por Dios, con mano fuerte y poderosa, los saca de la esclavitud, pasa por el desierto, le abre el mar rojo, columna de fuego, de nube, los cubrió, los alimentó y decían, ¿sabes qué? No estamos conformes. Nos hubiese gustado estar como antes, comiendo esos ajitos y cebollitas que teníamos antes. ¿Se recuerdan? Y Dios le dice, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué son malos agradecidos? El pueblo tampoco fue mejor. Quienes fueron a la libertad, pero de todas formas en su corazón había descontento. Empezaron a anidar el descontento, a anidar la desilusión, la amargura y finalmente la rebeldía frente a Dios. Luego vino Josué, ¿se recuerdan? Quien guió al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. Fue como el sucesor de Moisés, ¿cierto? Vino Josué. Josué lo hizo con fidelidad y con temor de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios no logró vivir en pureza, no logró vivir en amor, en adoración verdadera, y se mezcló con los pueblos y los dioses y las costumbres de los otros pueblos. Terrible. Luego Dios levantó una serie de jueces. ¿Conocen algunos jueces de la Biblia?
Nótese la aclaración. Sansón, muy bien. ¿Eh? Perdón. Ahora, ¿ya? ¿Quién más? Débora, Gedeón, Jefté, una serie de jueces. ¿Y quiénes eran los jueces? Eran quienes guiaban al pueblo de Dios constantemente hacia la obediencia a Dios y arrepentimiento. El problema es que moría el juez y ¿qué pasaba con el pueblo? Se desenfocaba. Era como tener un montón de bolitas, tirarlas al suelo y salían todas por diferentes lados. El corazón del pueblo de Dios se desenfocaba. Y no solamente el pueblo de Dios, sino que también los jueces. ¿Se recuerdan de Sansón? Que obedecía, que Dios lo usaba, que desobedecía. ¡Terrible! Dios levantó una serie de jueces. Y el último de los jueces, pareciera que fuera una película, el último de los jueces, ¿quién fue? Samuel, que fue profeta de Dios, que fue el gobernador del pueblo de Israel y además fue sacerdote también. O sea, era un tipo de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Tampoco lo hizo tan bien. De hecho, lo que hizo fue dejar que sus hijos pecaran y hicieran sacrilegio en el templo. Y en estos días, termina Jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Nótense esa afirmación. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Luego Samuel, el último de los jueces, era profeta de Dios, oficiaba el culto a Dios y guiaba al pueblo, fue rechazado por el pueblo. Y el pueblo pidió que se estableciera un rey. Dijeron lo siguiente: es mejor que nos des un rey como los que tienen las otras naciones. ¿Creen que esto le gustó a Samuel? No le gustó a Samuel. Y de hecho le dice, esto no le gustó a Samuel. Pero se puso a orar a Dios. Y Dios le dijo, haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo sea su rey. Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ¿se recuerdan qué importante es la historia? Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses. Y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. O sea, les dice, no confíen en reyes y gobernantes humanos. Luego tenemos el primer rey. ¿Cuál fue el primer rey? Saúl. Vemos lo que pasó con Saúl, el primer rey de Israel, que no gobernó conforme al corazón de Dios y causó quebranto en el pueblo. Él gobernó para sí mismo. Después vino David. Y aún el mismo David no gobernó en completa obediencia a Dios y causó dolor a su familia incluso y su nación. Luego, ¿quién vino? Salomón, quien fue encargado de construir el templo de Dios. Allí llegamos al contexto, ¿cierto? O sea, aún todavía no, pero construyó el templo de Dios. Fue una obra magnífica. Su reinado fue de bendición a Israel y a las naciones. Pero debido a su pecado y a su idolatría con los dioses de las naciones, se desencadenó una terrible inmoralidad e idolatría por parte de los reyes y el pueblo de Dios. Finalmente Dios separa al pueblo, reino del norte y reino del sur. Cuando vean en la Biblia profecía hacia Israel, es el reino del norte, profecía hacia Judá, reino del sur. Reino del norte fue exterminado, reino del sur fue llevado cautivo hacia Babilonia. Y vemos cómo ellos que estaban cautivos debido a la disciplina de Dios, pero es también algo pedagógico para que puedan ser conscientes de su más profunda y cruda cautividad, la cautividad del pecado. Ellos necesitaban entonces
un nuevo gobernador, un nuevo rey. La Biblia se encarga de mostrar en su gran narrativa, en su gran historia, la historia de salvación. Si van a la Biblia, vemos como Jesús dice, la Biblia habla acerca de mí. Habla acerca de mí como el personaje central de la Escritura. Estudia la Escritura porque ella da testimonio acerca de mí. El punto es que a veces pescamos las historias y las vemos por separado, pero es una gran historia de redención. La gran historia de salvación nos habla del mejor y verdadero rey. Se dan cuenta que termina Crónicas, que es el fin del Antiguo Testamento judío, y quedan con una gran pregunta. No tenemos templo, no tenemos tierra, no tenemos rey, no tenemos ciudad, no tenemos nación, no tenemos un libertador. ¿Qué está pasando entonces? ¿O Dios mintió? ¿O nosotros fuimos capaces de arruinar el plan de Dios? ¿O Dios sigue firme y fiel a sus promesas? Nos encontramos entonces finalmente con la destrucción del reinado, del templo, de la nación, de Jerusalén. Y así termina el Antiguo Testamento, con promesas de esperanza verdadera, porque Dios no miente. Eso sigue vigente, la promesa de esperanza verdadera. Sin embargo, todos tenían una profunda y tremenda pregunta, como que, ¿y ahora qué? Nos predicaron esto. Los profetas nos dijeron que había esperanza, que había un libertador, que había un rey, que había una nación, había un templo, había una ciudad, había un pueblo. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Falló Dios? ¿Mintió Dios? ¿Puede Dios seguir siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad? ¿Cómo Dios cumple sus promesas? Y aquí vemos que la esperanza de un reino, templo, tierra, ciudad, nación, queda truncada, aparentemente. Pero pasan 400 años y llega Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué esperaban el pueblo de ese tiempo? Libertad. ¿Pero de qué? De la opresión romana. Esperaban justicia. Esperaban educación gratuita para todos. Esperaban no más TAC. Esperaban no más impuestos específicos al judío. Esperaban muchas cosas. Pero ¿saben qué? Jesús dijo, yo he venido y les pido arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Y cuando Jesús comienza su ministerio, explica algo que pareciera que, por ahí va la cosa, parece. Lucas 4. Jesús lee el profeta Isaías, ¿se recuerda? Abre el rollo, abre el libro, y halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y uno dice, ¡wow! Entonces viene aquí la liberación. Sí. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús? Echa fuera un demonio. Sana enfermo. Perdona pecado. Llama arrepentimiento. Ese es el tipo de reino, de reinado que Jesús ofrece. Verdadera y profunda libertad. Verdadera y profunda sanidad. Verdadera y profunda bendición. Todas estas cosas que pasan ahora ya han pasado antes. Estas crisis que han pasado ahora ya han pasado antes. Vean la historia de Chile incluso, Latinoamérica, del mundo.
Vean la historia, ya ha pasado antes. ¿Acaso lo que pasó con Israel no es lo mismo que pasa con nuestra vida, con nuestra historia? El Señor se acerca, busca, revela su palabra y el pueblo se arranca, no quiere obedecer y busca un sucedáneo. Y busca una oferta barata, una copia barata. Entonces vemos que Dios llama al arrepentimiento. Y aquí volvemos al pasaje. Llegamos al pasaje. Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es una promesa de esperanza. Es una promesa de restauración de parte del Señor. ¿A qué? ¿A quiénes? Al pueblo de Dios, que siempre se aleja de Él. Y aquí hay una señal de una bandera, como cuando están los banderines en el aeropuerto, cuando va a despegar el avión, viene aterrizando, hay un bandera, dice, por acá es. Esta es la. A esto tenemos que apuntar. A humillarse como pueblo, a orar, a buscar el rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Y aquí viene la esperanza. Aquí viene la promesa. La promesa está radicada en una actitud frente a Dios. Humillarse, orar, buscar su rostro y convertirse. 4 cosas que les quede marcado. Humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y convertirse. ¿Qué implica humillarse? Implica depender y postrarse delante de Dios. Humillarse en el pueblo de Israel, incluso la palabra implica una postración física. Todos postrados, rendidos delante de Dios. Eso implica adorar. Eso implica adorar solamente a Dios. ¿Se recuerdan del primer mandamiento? Solamente a Jehová, tu Dios, vas a adorar. Pero tiene una contraparte. No te inclinarás a los ídolos. Es adorar a Dios y rechazar cualquier ídolo que se levanta en nuestros corazones frente al Creador. Humillación implica dependencia. Humillación implica unidad con su pueblo. Dice, si mi pueblo se humillare, implica todos juntos, rendidos. Por tanto, por el contrario, independencia implica no humillarse. El no velar por el bien del pueblo implica no humillarse del pueblo de Dios. Implica no humillarse. El depender de otra cosa que no sea Dios implica no humillarse. Implica levantar una idolatría. Pero humillarse implica conocer la condición. Reconocer que Dios es grande, que Dios es santo, justo, fiel, sabio, poderoso, y someterse solo a su señorío, que gobierne nuestros corazones completamente. Y eso implica entonces abandonar ídolos, abandonar ideologías y dominios de los pueblos cercanos. Orar, conversar con Dios, pero implica reconocer que solo en Él hay esperanza. Clamar a Él, de acuerdo a nuestra esperanza, clamar a Él, de acuerdo a nuestra profunda convicción, creer que Él es el mejor y verdadero Rey. Eso lo dice. Humíllense, oren, reconozcan y clamen que es el mejor y verdadero Rey. Postrarnos delante de Dios para correr a aquietar nuestros corazones. Fíjense eso, correr a aquietar nuestros corazones y derramarlos delante de Él. Humillarse, orar, buscar en el rostro de Dios. ¿Saben qué? Hay muchas formas de olvidarse de Dios. Muchas formas de no mirar a Dios.
rechazarlo, ser rebelde, negarlo, reprimirlo, pero quizás hay una forma aún más peligrosa de desviarse de Dios. ¿Saben cuál es? Hablar de Él, pero no mirarlo a Él. ¿Me sigue? Hay una forma de rechazar a Dios, que es hablar de Él, en nombre de Él incluso, pero no mirarlo a Él. Hablar de su palabra, pero no ver a Cristo en su palabra. Es usar la palabra. Es una forma peligrosa. Hablar de Cristo, pero no correr hacia Cristo. Como la mejor y verdadera esperanza de gloria. El mejor y verdadero consuelo. La mejor y verdadera paz. Esperando el mejor y verdadero Rey, sacerdote y profeta, quien nos mostró el camino al Padre, intercede por nosotros, es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, para gobernarnos como pueblo de Dios, en la mejor y verdadera nación. Eso no implica olvidarse de este mundo, ni separarse de este mundo, ni santificarnos monásticamente, irnos a un monte y decir, ¿sabes qué? Adiós mundo cruel, para el mundo que me bajo. Sino implica no separarse de este mundo, pero implica traer su verdadera paz, justicia, salvación y libertad a este mundo. Pero su verdadera paz. ¿Y cuál es esa verdadera paz? Traer el reinado de Dios a este mundo. Jesús empieza su ministerio y dice, hoy ha llegado la salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí para libertar. Y después nos encomienda a nosotros. Termina su ministerio y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él gobierna. Por tanto, vayan y hagan revolución. ¿Dice eso? No dice eso. Lamentablemente no puede decir otra cosa. Vaya y hagan discípulos a todas las naciones. El mundo no necesita revolución, necesita reforma, necesita transformación. Por esa obra del poder del Señor, predicando su palabra por el poder del Espíritu Santo, sentado en la cruz de Cristo. Por tanto, vayan. Tienen una misión suprema, superior a todas, que es única, que es la misión que tenemos, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no bajo mi nombre, no bajo otro nombre, otra causa, que no sea solamente el Dios Trino, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha mandado. Y he aquí, Él está con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, humillarse, orar, ¿qué más? Buscar su rostro, convertirse. Convertirse es devolverse. Y vas para allá, vas para acá. Hay un ejemplo súper bueno en la Biblia. El que hurte, no hurte más. Sino que trabaje y comparta. El que tiraba piedra, no tire más piedra. Para ser bien contextual. O sea, nadie puede decir de qué está hablando. Todos saben de qué estoy hablando. El que hurtaba, no hurte más. Por eso quizás es lo evidente. Uno puede decir, obvio que está mal. Obvio que está mal la violencia. Obvio que está mal tirar piedras. Obvio que está mal golpear a una persona. Está súper mal. Un cristiano no debe hacer eso. Pero hay pensamientos arraigados en nuestros corazones que también son pecados. El miércoles pasado di algunos ejemplos. El querer el exterminio o el querer la muerte de alguien, de cualquiera sea el bando, eso demanda arrepentimiento. A veces lo profundo del corazón es como, no le deseo mal, pero ojalá que pase esto. Hay cosas que albergamos en nuestros corazones, que es odio, que es rencor.
amargura. Alguno podría decir, da lo mismo si voy o no voy. Es que ya estoy aburrido, estoy cansado de los abusos. Uno puede decir, pesquisemos esto. Aburrido y cansado. Ven y descansa. Ven y descansa. Es que ya no puedo más, estoy angustiado. Ven y gózate en el Señor. Sí podemos decirlo. Drásticamente incluso. Vuélvete a Cristo. Cambia tu dirección. Uno puede querer cambios, uno puede trabajar por cambios de manera propositiva, en paz, pero no podemos desear en lo profundo del corazón el derrocamiento de una autoridad. ¿Me siguen? No podemos desear eso. Y eso habla de humildad y de reconocer que hay alguien que gobierna sobre el otro, que es Cristo, el Señor, el Rey de Reyes. Cambiar de dirección. De algunos ejemplos, hay muchos más. También está la indiferencia. La iglesia ha sido indiferente mucho tiempo. Y le pedimos al gobierno cosas que debe hacer la iglesia. Le exigimos al gobierno que se preocupe de los pobres y los desamparados, y esa es labor, responsabilidad primera de la iglesia. Debemos arrepentirnos también de eso. ¿Se dan cuenta que una oportunidad de arrepentimiento? Tampoco desconozco la labor abnegada de su iglesia. Porque podríamos decir, la iglesia está afuera. No, conozco muchos hermanos nuestros, iglesias amadas, hermanas, que siguen amando, siguen compartiendo, levantando ministerios, ONG, fundaciones. Un gran ejemplo de eso es el movimiento de acogida de niños, que si quieren más información les puedo dar después. Movimiento de acogida para solucionar problemas del Sename, que familias cuidan niños hasta el momento en que son dados en adopción. Eso implica armar algo como iglesia, interiglesia. Ya está funcionando eso. Pero implica que familias deben tomar el desafío de decir, ¿sabes qué? Yo me sumo a la causa de los huérfanos, de los necesitados, de las viudas, de los desamparados. Práctico. ¿Saben qué? Muchos hablaban de indiferencia. Muchos hablaban de compadecerse con el dolor de otro. Muchos hablaban de la justicia y la injusticia. Les voy a contar una ilustración, algo que me pasó a mí el jueves pasado. No para quedar como héroe, sino para que ver la inconsecuencia de la gente. Estábamos en una reunión de equipo pastoral en Viña, en Chevers, había una marcha, daba vuelta a la gente por todo ese sector. Abrí el portón, ese grande, ¿cierto? Ese de fierro, abrí y veo que estacionan auto y veo que un señor joven y una niña joven y el chico le estaba pegando combo a la niña dentro del auto. ¿Saben la cantidad de gente que pasó por ahí protestando? Toda esta gente. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. ¿No ven la incoherencia? No quiero quedar como héroe. Iba a ir solo, dije, mejor no voy solo. Llamé a alguien que estaba adentro, salimos, hicimos que saliera la niña del auto, paramos que golpeara, tratamos de hacer una denuncia, la niña se arrancó, el chico también se arrancó, pero hicimos algo. ¿Se dan cuenta que a veces hay consecuencias en el corazón nuestro? Insisto, no es para quedar como héroe yo. De hecho, quizás hay mucha consecuencia mía también en todo esto. Y de la iglesia en general en todo esto. Pero Dios nos manda a que nos examinemos, que nos devolvamos, que cambiemos de dirección. ¿Saben qué? En el momento de crisis, nuestro corazón corre a diferentes direcciones. Es como tomar un puñado de bolitas, tirarla al suelo y anda a encontrarla. Cada una toma su lugar, pero Dios hace lo siguiente. Ovejas descarriadas que se van para un lugar y otro, Dios va uno a uno y nos va a buscar. Y nos junta en un rebaño. Y dice, aquí estarán seguros, porque estarán seguros bajo el cuidado del buen pastor. Y el trabajo del Señor ahora, en este momento, es buscar tu corazón, uno a uno. Te dice, ven, júntate a mi redil, al redil del Señor. Dios dice, hay un camino,
hay una dirección, hay una meta, hay un propósito, hay una esperanza, hay un Señor. Y aquí viene la pregunta, ¿y qué a nosotros? ¿Les puedo predicar este sermón? Y ustedes dirán, estoy de acuerdo con eso. Pero ¿y qué si no miramos a Cristo? ¿Y qué si no buscamos a Cristo? Dios nos manda a examinar el corazón. Porque a veces nosotros vamos con esas bolitas. En nuestro corazón hay muchas bolitas también, que se dispersan para todos lados. Dios te llama y me llama a humillarnos, a someternos al señorío de Dios, a someternos a su palabra completa, como la historia de redención, donde Cristo es el centro de revelación. Entonces el Evangelio es la palabra de Dios y el poder de Dios para transformar el corazón de las personas y el mundo entero. Someterse a Cristo, someterse al mejor y verdadero Rey. Porque te digo algo, ya muchos ya lo intentaron, buscando un verdadero Rey, un verdadero gobernador, y no lo encontraron. Y nunca lo van a encontrar. En Jesús encontraremos verdadero descanso. Y eso hace sentido lo que hablamos domingo anterior, 2 domingos atrás. Solo Cristo. Solo Cristo no es una afirmación teológica solamente, es de vida. Solo Cristo en esto también. Solo Cristo en confiar en que Él es la esperanza de gloria. Glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Ahí encontraremos descanso. Y voy a cerrar con 2 frases que las mencioné hace 3 domingos atrás y hace 2 domingos atrás. Solo en Cristo podemos encontrar el camino al Padre. Solo en Cristo podemos encontrar la salvación. Solo en Cristo podemos encontrar el propósito verdadero para nuestras vidas. Solo en Cristo podemos encontrar pleno gozo, verdadera paz, esperanza perfecta, consuelo perfecto. Ya no corras más tras las ofertas de seguridad, amor, esperanza y gozo que ofrece la sabiduría humana. Eso hablamos la semana antepasada. Y hace 3 semanas lo mismo. Ya no corras tras las ofertas de seguridad, amor, esperanza y gozo que ofrece la sabiduría humana, sino que corre, yo diría marcha, a la cruz de Cristo. Ahí encontrarás verdadera paz y descanso para tu alma. Preguntas: ¿está mi corazón confiado, esperanzado, en paz, consolado y alegre solamente en Cristo? ¿Qué es el punto? ¿Es solamente en Cristo o es en Cristo y algo más? Quizás algunos respiramos profundo y dijimos, qué bueno el viernes, qué linda la marcha, espectacular. Pero te digo algo de la mirada bíblica. Lamentablemente, eso no es perfecta unidad, porque la perfecta unidad se da solamente en Cristo. Ya vi algo parecido, un grupo de gente construyendo una torre que se llama Babel. ¿Se recuerdan? Y así el mundo, vez tras vez, generación tras generación, busca levantar un sentido de unidad, porque fuimos creados para comunión con otros. Fuimos creados para adorar. Pero en el mundo no lo vamos a encontrar. En Él sí. Insisto, esto no es apartarse monásticamente del mundo, sino que traer la verdadera paz, la verdadera justicia, que es una justicia imputada por Dios, por medio de la obra de Cristo. Reconozco que quizás he puesto mi corazón en cosas de este mundo, en ideologías de este mundo, en estrategias de este mundo. Reconozco que mi corazón ha sido impactado por lo que estoy mirando y no he corrido a los pies de Cristo. Estoy en paz con Dios. Tercera pregunta: ¿cómo me involucro con este contexto país? Pero la pregunta es: ¿cómo sirvo? ¿Cómo amo? ¿Cómo oro? ¿Cómo predico? De acuerdo
al Evangelio? 3 cosas. Apunta a solo Cristo tu esperanza y consuelo y paz y sentido de unidad. Hay cosas que he puesto en mi corazón que es de este mundo, ideología y estrategia humana. Y tercero, a la práctica, cómo sirvo, cómo amo, cómo oro, cómo predico de acuerdo al Evangelio. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Escuché que mucha gente, no digo de ustedes, dijeron, ¿orar y solamente orar? ¿Solamente orar? ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es eso? Es despreciar la oración, que es la estrategia divina para estar en paz con el Señor. Solamente predicar es despreciar la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para transformar. Pero hagámoslo en amor, hagámoslo en servicio, no en juicio, sino que en restauración, enseñando a esas ovejitas que están dispersas por este mundo, que necesitan ser traídas de vuelta al redil por la palabra del Señor. El Señor nos guíe a hacer su iglesia. El Señor nos guíe a confiar solamente en Él. Y que mientras cantamos que miramos a Cristo, nuestro corazón realmente lo mire. No que caigamos en el engaño de hablar de Cristo, pero no correr a los pies de Cristo. De hablar de la Biblia, pero no hablar del Cristo de la Biblia. De hablar del Evangelio, pero no ser vivificados por el Evangelio. Los invito ahora. Señor, te damos gracias porque podemos reconocer la historia de tu pueblo, que aunque seamos infieles, tú sigues siendo fiel, Señor. Que aunque arrancamos de ti, aunque tomamos otros ídolos, tú sigues siendo fiel, Señor. Nos sigues buscando. Y la promesa sigue vigente. Si se humillare mi pueblo, si oraren, si buscaren su rostro y si convirtieren sus caminos, tú oirás de los cielos y tú enviarás bendición y sanarás nuestra tierra, Señor. Queremos pedirte que seamos la iglesia que tú quieres que seamos. Que cada uno de nosotros tenga el corazón que tú quieres que tengamos. Un corazón manso, humilde, lleno de gozo, de paz, lleno del fruto del Espíritu tuyo, Señor, del Espíritu Santo, Señor. Dispuesto a predicar, a amar, servir y orar. Y te pido, Señor, que en este momento solamente tú seas el exaltado, Señor. Que tú seas nuestro motivo de adoración, de gozo. Que tú seas nuestra causa perfecta. Que tú seas nuestro motivo de vivir, Señor. Nuestro consuelo, nuestra paz. Nuestra certeza, Señor. En ti confiamos. En ti esperamos, Señor. Queremos adorarte con todo lo que somos, hacemos, decimos, Señor. Aquí estamos como tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.